Descubrí que mi hermano le robaba dinero a mi abuela enferma de cáncer, y cuando se lo conté a mi familia, me llamaron mentiroso, me echaron de casa y cortaron todo contacto conmigo. Yo, 26M, crecí en San Diego, California, pero lo que importa realmente empezó hace unos 3 años, cuando mi mamá se casó con un tipo que tenía un hijo de su anterior matrimonio, solo un año menor que yo. No nos llevábamos mal, al principio. Más bien, éramos como dos extraños que aprendieron a convivir por obligación. No teníamos una relación cercana, pero tampoco éramos enemigos. Digamos que coexistíamos. Él tenía su vida, yo la mía. Pero todo eso cambió cuando a mi abuela, la mamá de mi mamá, le diagnosticaron cáncer. Mi abuela era el corazón de la familia. Incluso después del divorcio de mis padres, ella era quien nos unía. Era esa figura fuerte pero amorosa, siempre presente, siempre pendiente de todos. Cuando le dijeron que tenía cáncer, nos cayó como un balde de agua helada. Fue una de esas llamadas que cambian el ritmo de todo. Me acuerdo que yo estaba manejando de regreso a casa desde el trabajo cuando mi mamá me llamó llorando. Me estacioné en un 7-Eleven y me quedé ahí sentado por más de 1 hora, simplemente sin saber cómo procesarlo. La idea de perderla era algo que ninguno de nosotros quería enfrentar. Como familia, decidimos unirnos para ayudar. No teníamos mucho dinero, pero entre todos empezamos a aportar lo que podíamos. Yo trabajaba en una oficina de contabilidad, y aunque mi sueldo no era la gran cosa, puse parte de mis ahorros en una cuenta común que abrimos para cubrir los tratamientos, medicinas y visitas médicas. Mi mamá puso todo lo que pudo. Incluso algunos primos y tíos que no veíamos tan seguido mandaron algo. Fue conmovedor ver a todos tan involucrados, hasta que dejamos de ver el dinero moverse. En esa cuenta, de un mes a otro, desaparecieron casi $8,000. Nadie entendía qué había pasado. Mi mamá pensó que quizá la clínica había cobrado doble o que algún tratamiento no cubierto por el seguro fue más caro de lo esperado, pero cuando pedimos los estados de cuenta, fue bastante claro que el dinero se había retirado en efectivo desde un cajero automático en 2 ocasiones distintas. Y no fue mi mamá. Yo tampoco fui. Nadie más tenía acceso, excepto mi hermanastro. Ahí es cuando todo se fue al carajo. Lo enfrenté yo primero. Pensé que si hablábamos a solas, se iba a quebrar, admitiría lo que hizo, pediría perdón, y buscaríamos una forma de solucionarlo sin hacerle más daño a mi abuela. Pero no. Se puso a la defensiva desde el minuto 1. Dijo que no sabía de qué hablaba, que estaba inventando cosas porque siempre lo había envidiado, lo cual no tenía sentido. Él era el que apenas trabajaba, el que no había terminado la universidad, el que pasaba más tiempo jugando videojuegos que pensando en el futuro. ¿Qué iba a envidiarle yo? Pero lo que más me reventó fue su reacción frente a mi mamá. Cuando lo confrontamos juntos, frente a ella, empezó a gritar como loco, que lo estábamos acusando injustamente, que si seguíamos así él se iba de la casa, que estábamos destruyendo la familia. Gritaba tanto que los vecinos salieron a ver qué pasaba. Mi mamá entró en pánico, como siempre que alguien levanta la voz, y me pidió que lo dejáramos pasar, que seguramente había una explicación. Yo no podía creer lo que estaba oyendo. O sea, alguien robó el dinero para el tratamiento de su madre, de mi abuela, ¿y lo íbamos a dejar pasar solo porque se puso histérico? Pasaron días así. Nadie decía nada, pero la tensión en la casa se podía cortar con cuchillo. Yo no dormía. Me dolía el estómago todos los días. Sentía como si algo dentro de mí se estuviera pudriendo. Hasta que un día, no aguanté más, y le conté a mi tía, la hermana menor de mi mamá, lo que había pasado. Ella montó en cólera. Y ahí fue donde todo explotó, porque esa misma tía, sin avisarme, fue a ver a mi abuela y le soltó toda la historia. Y claro, mi abuela se enteró. Y se vino abajo. Se puso a llorar frente a todos en la sala, diciendo que si no podían confiar en su propia familia, entonces para qué seguir con los tratamientos, que mejor la dejaran ir tranquila. Fue uno de los momentos más devastadores que he vivido. Pero lo que pasó después fue peor. Porque esa misma noche, cuando ya todos se habían ido y yo estaba en mi cuarto, él vino a buscarme. Yo estaba acostado, con los auriculares puestos, tratando de distraerme viendo cualquier porquería en YouTube que me sacara del bucle mental en el que había estado metido desde que todo explotó. De pronto escucho que alguien golpea la puerta de mi cuarto con fuerza. No un golpecito normal. Fue como si quisiera tirarla abajo. Me saqué los auriculares y pregunté qué pasaba, aunque ya sabía quién era. No dijo nada, solo abrió la puerta de golpe, sin esperar permiso, sin importarle nada. Entró con esa mirada de furia descontrolada que ya le había visto antes, pero nunca dirigida hacia mí. No tuve tiempo de decir nada. Me soltó un empujón en el pecho que me tiró al piso, directo contra la esquina de la cama. Me golpeé el costado y perdí el aire por un segundo. Él gritaba, me decía que era un maldito traidor, que lo había arruinado todo, que por mi culpa su mamá y la mía estaban a punto de echarlo de la casa, que ahora toda la familia lo veía como un ladrón. Yo apenas podía reaccionar. Era como si mi cuerpo y mi mente estuvieran fuera de sincronía.
Todo lo que escuchaba era un zumbido en el oído y su voz encima, gritando cosas que no tenían ningún sentido. Luego pateó la silla de mi escritorio con tanta fuerza que voló contra la pared y rompió una de las patas. Me puse de pie como pude y le grité que se calmara, que si se atrevía a ponerme una mano encima otra vez lo iba a denunciar. Y ahí fue cuando todo se puso peor. Me encaró, cara a cara, y me dijo con una calma espeluznante: ¿tú crees que alguien te va a creer a ti, después de cómo gritaste esa noche, después de cómo hablaste con mamá y la abuela? Tú ya quedaste como el conflictivo. Nadie va a creer que yo te ataqué primero. Esa frase se me quedó grabada como una condena, porque lo peor es que no estaba completamente equivocado. Yo sí había perdido la paciencia en varias ocasiones, yo sí había levantado la voz. Y en una familia como la nuestra, donde las apariencias pesan más que los hechos, eso bastaba para ensuciar mi imagen. Intenté pasar por su lado para salir del cuarto, pero volvió a empujarme, esta vez más fuerte. Me estampé contra la pared, y ahí sí, le lancé un puñetazo. Fue instinto puro. Le di en la mandíbula, pero él ni se inmutó. Me agarró del cuello de la camiseta y me levantó como si yo fuera un muñeco. Fue entonces que mi mamá apareció en la puerta y gritó su nombre, esa vez con el tono que nunca usa. Esa vez sí sonó como una madre a punto de perderlo todo. Él me soltó de golpe y me dijo que esta era mi última advertencia. Luego salió del cuarto como si nada hubiera pasado. Yo me quedé sentado en el suelo, jadeando, sintiendo que me temblaban las piernas, los brazos, todo. Mi mamá no dijo nada, ni se acercó. Solo cerró la puerta detrás de él, como si tapar la escena fuera suficiente para borrar lo que acababa de pasar. Dormí con la puerta trabada esa noche. De hecho, no dormí. Solo me quedé ahí, en la oscuridad, repasando todo una y otra vez. A las 5 de la mañana, agarré mis cosas, las que pude meter en una maleta, y me fui. Me largué sin decirle a nadie. Tomé un Uber hasta la casa de un amigo de la universidad en Chula Vista. Le escribí un mensaje mientras iba en el auto, rogándole que me dejara quedarme unos días. Lo bueno es que siempre había sido como un hermano para mí. Me respondió de inmediato que sí, que me quedara el tiempo que necesitara. Durante esa primera semana fuera, nadie me escribió. Nadie. Ni mi mamá. Ni siquiera mi abuela. Sentí una mezcla de alivio y vacío imposible de describir. Por un lado, estaba a salvo, lejos de esa casa y ese ambiente podrido. Por otro, no podía dejar de pensar en cómo se habían volteado las cosas. Yo, que había intentado hacer lo correcto, había terminado siendo el exiliado. Y entonces llegó el mensaje. Fue de mi abuela. Me dijo que necesitaba verme, que había hablado con mi mamá, que algo no cuadraba. Acordamos vernos en su casa el sábado siguiente, cuando supuestamente mi hermanastro estaría fuera. Llegué como con media hora de anticipación, y cuando me abrió la puerta, noté algo raro en su cara. No era solo tristeza, era como si de pronto hubiera envejecido 10 años. Me abrazó largo, fuerte, como si no quisiera soltarme. Y en ese momento supe que algo grave había pasado. Nos sentamos en la sala, y después de un largo silencio, me dijo que mi mamá había encontrado algo en la computadora de mi hermanastro. Unos movimientos bancarios, capturas de una cuenta de apuestas online, conversaciones de WhatsApp donde hablaba con alguien sobre cómo había resuelto su problema de dinero con una jugada familiar. Él no solo había robado el dinero, lo había apostado todo. Y lo había perdido. Mi abuela lloraba mientras me lo contaba. Decía que no podía creer que alguien de su propia familia pudiera hacerle eso. Que ya no sabía si quería seguir con los tratamientos, que estaba cansada, que se sentía sola, traicionada, y que lo único que lamentaba era que yo hubiera sido quien pagó el precio de su desilusión. Y luego me dijo algo que me destrozó por dentro: perdón por no haberte creído desde el primer momento, perdón por no defenderte cuando lo merecías. Estuve sentado en el sofá de la casa de mi abuela por casi 2 horas después de que me dijo eso. Al principio no sabía qué decirle. Me sentía raro, incómodo, pero no por ella, sino por todo lo que representaba ese momento. Tenía ganas de abrazarla, de decirle que estaba bien, que ya había pasado, pero también tenía esta rabia metida en el cuerpo, como una corriente eléctrica constante. Rabia por haber sido el único que vio la verdad desde el principio y aún así terminar solo, tirado, como si yo fuera el problema. Rabia por haber tenido que huir de mi propia casa mientras el verdadero ladrón seguía durmiendo en su cama, como si no hubiera hecho nada. Y rabia, sobre todo, porque en el fondo sabía que, si no hubieran encontrado esas pruebas, probablemente nadie me habría creído nunca. Mi abuela me tomó la mano y me preguntó si estaba bien. Fue la primera vez en años que alguien me preguntó eso sin segundas intenciones. Le dije que no estaba bien, pero que iba a estarlo. Le prometí que iba a ayudarla a pasar por todo esto, sin importar cómo. Ella asintió, me apretó los dedos con una fuerza sorprendente, y me pidió que hablara con mi mamá. Que ella ya le había dicho todo y que mi mamá estaba hecha mierda por dentro, pero no sabía cómo arreglarlo. No me daban ganas, no voy a mentir. Me costaba pensar en mi mamá sin sentir una mezcla de desprecio y tristeza.
Había sido cómplice del desastre, aunque fuera por omisión. Me echó. No me creyó. Me dejó solo. Pero igual fui. No por ella, por mi abuela. La casa seguía igual que cuando me fui. El mismo olor a productos de limpieza baratos y café recalentado. El mismo pasillo largo con las fotos de la familia enmarcadas, algunas tan viejas que el vidrio estaba empañado por dentro. Cuando entré, mi mamá estaba sentada en la mesa del comedor, con una taza entre las manos. No me miró de inmediato, solo se quedó ahí, con los ojos hinchados y la cara pálida, como si no hubiera dormido en semanas. Lo primero que me dijo fue perdón, pero sonó tan débil, tan hueco, que por poco le digo que se lo guardara. Pero no lo hice. Nos quedamos en silencio como 5 minutos, yo parado en la puerta, ella sin levantar la mirada. Al final me senté enfrente de ella y le pedí que hablara, que me explicara lo que había pasado desde que me fui. Y fue ahí cuando entendí que todo era todavía más jodido de lo que pensaba. Resulta que después de mi pelea con él, mi mamá empezó a notar cambios raros. Primero fue su comportamiento. Se encerraba en su cuarto, evitaba las comidas familiares, y se la pasaba hablando por teléfono o escribiendo mensajes en cuanto alguien se le acercaba. Decía que estaba buscando trabajo, pero no entregaba currículum. Luego desaparecían cosas de la casa, unos pendientes viejos de oro, el reloj que mi abuela le había regalado en su cumpleaños 50, incluso algo de efectivo que ella guardaba en un cajón para emergencia. Pero cada vez que le preguntaba, él tenía una explicación lista, que los pendientes se habían perdido en la lavandería, que el reloj lo había llevado a arreglar, que el dinero lo había usado para comprar algo urgente para la casa. Siempre tenía una excusa. Siempre se mostraba ofendido cuando se le cuestionaba. Lo que terminó por abrirle los ojos fue cuando recibió un correo del banco sobre una transferencia que ella no había autorizado. Al revisar el estado de cuenta, se dio cuenta de que había movimientos sospechosos conectados a una cuenta de apuestas. No sabía a quién pertenecía, pero algo dentro de ella ya lo intuía. Fue entonces que revisó la computadora familiar y encontró el historial de navegación, las capturas de pantalla que él mismo había guardado, como un idiota, e incluso mensajes en un foro donde hablaba de haber ganado una pequeña fortuna gracias a un golpe de suerte con el dinero de la vieja. Sí, así lo puso. ¿La vieja? Refiriéndose a su propia abuela política. Mi mamá dijo que vomitó cuando lo leyó. Literalmente, que corrió al baño y estuvo ahí 1 hora, llorando, sintiéndose una estúpida, una madre inútil, una cómplice indirecta. Lo enfrentó ese mismo día, y él negó todo, incluso con las pruebas delante. Dijo que le habían hackeado la cuenta, que eso no probaba nada, que era todo un malentendido. Pero esta vez, mi mamá no tragó. Llamó a la policía. Lo denunció. Sí, a su propio hijastro. Le pidió que se fuera de la casa inmediatamente, y él se fue gritando que era una maldita traidora, que se iba a arrepentir, que estaba matando a su propio hijo. Luego, al parecer, se fue a casa de su padre biológico, que vive en algún lugar de Arizona, aunque nadie sabe exactamente dónde. Hasta el día de hoy no ha vuelto a dar señales de vida. Mi mamá me miró a los ojos y me dijo, entre lágrimas, que entendía si yo nunca quería perdonarla. Que no iba a intentar justificar nada. Que me había fallado en el peor momento posible. Que había elegido confiar en alguien que apenas conocía por encima de su propio hijo, y que eso no tenía perdón. Me pidió solo una cosa, que la dejara intentar enmendarlo. Que la dejara estar presente de alguna forma, aunque fuera desde lejos. Yo no supe qué responderle. No soy de esos que creen en eso de la sangre lo es todo. Para mí, la lealtad se gana. Y ella, en ese momento, la había perdido toda. Pero también vi a una mujer rota frente a mí, no a la madre fuerte que siempre quiso parecer. Una mujer que cargaba con culpa, que sabía que se había equivocado y que probablemente iba a vivir con ese peso el resto de su vida. Le dije que no sabía si la iba a perdonar algún día, que eso no se decidía de un día para otro, que yo también estaba roto, que tenía que sanar. Después de salir de esa casa, caminé como 1 hora sin rumbo, ni siquiera tomé el carro. Solo quería despejarme, poner algo de distancia, mover las piernas aunque fuera sin dirección. Esa mezcla de emociones que sentía era tan jodida que no sabía ni cómo empezar a digerirla. Tenía la cabeza llena de imágenes de mi infancia, de los domingos en la casa de mi abuela, de los cumpleaños en la cochera, del olor a pan tostado con mantequilla que salía de la cocina en las mañanas. Todo eso se sentía como una vida pasada, un universo paralelo. Y lo más irónico es que todo eso fue destruido no por un extraño, sino por alguien que se supone que era parte de la familia. Cuando llegué de nuevo a la casa de mi amigo, me tiré en el colchón inflable que me habían puesto en su sala y me quedé mirando el techo como 1 hora más. Estaba cansado, pero no podía dormir. Las palabras de mi mamá seguían rebotando en mi cabeza, te fallé. No espero que me perdones, solo quiero enmendarlo. Me dolía, porque yo quería odiarla. De verdad. Quería tener un blanco fácil donde apuntar toda la frustración y rabia, pero verla tan destruida me descolocó. Me quitó el discurso que ya tenía armado.
Me sacó la estructura de resentimiento que venía construyendo durante meses. Durante las siguientes semanas, traté de seguir con mi vida. Volví al trabajo. Mantuve la cabeza ocupada. Pero el tema estaba lejos de estar resuelto. Un par de primos empezaron a escribirme por WhatsApp para pedirme que reconsiderara darle una oportunidad a mi mamá. Uno incluso me dijo que ya bastante tenía ella con lo que pasó, que estaba sufriendo más que todos nosotros juntos. Esa frase me dio ganas de romper el teléfono contra la pared. ¿Cómo alguien puede medir el sufrimiento de otro desde afuera? ¿Cómo alguien puede minimizar lo que me pasó? Me echaron de mi casa. Me dijeron mentiroso. Me dejaron solo. ¿Y ahora yo tenía que ser el maduro? ¿El que entendía? ¿El que perdonaba? Por un tiempo dejé de responderle a toda mi familia, incluso a los que no tenían nada que ver. Me alejé de todos, solo me quedaban mi amigo, su novia, que también vivía ahí, y algunos colegas del trabajo. Y en medio de todo eso, mi abuela. Ella seguía yendo a las quimioterapias, aunque cada vez más cansada, más delgada. Seguía insistiendo en pagar ella misma los costos, aunque yo sabía que se estaba endeudando. Un día le ofrecí transferirle el dinero que tenía ahorrado, que tampoco era tanto, pero al menos algo, y me dijo que no quería que yo volviera a sacrificar mi tranquilidad por culpa de alguien más, que ya había sufrido suficiente, pero aceptó que la acompañara al hospital. Cada cita, cada revisión. Ahí estuve. Y creo que eso fue lo único que me mantuvo medianamente cuerdo, sentir que al menos podía estar ahí por ella. Entonces un día, en medio de una de esas visitas al hospital, mientras esperábamos que la llamaran, me soltó que había contratado a un abogado. ¿Para qué? Le pregunté. Y ahí me lo dijo, iba a iniciar un proceso legal para recuperar el dinero robado. No solo desde el punto de vista penal, sino también civil. Quería que él pagara. Literalmente, que no solo enfrentara las consecuencias de sus actos, sino que también devolviera hasta el último centavo. Yo me quedé en shock. Mi abuela siempre había sido de las que decía que los problemas familiares se resolvían en casa. Que no se lavaba la ropa sucia afuera. Pero algo en ella había cambiado. Ya no era solo el cáncer, era la traición. El hecho de haber confiado en alguien y que esa persona se burlara de ella en su cara. Me dijo que ya no le quedaban tantos años y que no iba a pasar sus últimos días haciendo como que no había pasado nada. La gente tiene que rendir cuentas, mijo. Especialmente en esta familia, donde por años se ha perdonado todo por miedo al que dirán. Yo no sabía qué pensar. Parte de mí quería que él pagara. Otra parte, más agotada, más quemada, solo quería que desapareciera para siempre. Pero lo que me dijo después fue lo que me partió. No quiero que esto quede como que fuiste tú el problema. Porque así se está contando en algunas partes de la familia. Que tú exageraste, que arruinaste la armonía. No voy a dejar que eso pase. No mientras tenga voz. Y cumplió. Días después, mi abuela le pidió a todos los familiares cercanos que se reunieran en su casa un domingo por la tarde. Yo no iba a ir. No tenía ganas de estar rodeado de gente que me miraba como si yo hubiera causado el drama. Pero ella insistió. Me pidió que fuera. Que necesitaba que estuviera ahí. Que tenía algo que decirle a todos. Y así fue. Ese día, se sentó frente a todos con una carpeta de documentos en la mano. Pruebas. Estados de cuenta. Capturas de las conversaciones. Imágenes de los retiros en cajeros, con fechas, lugares. Todo. Y lo dijo sin temblarle la voz, que su nieto político había robado el dinero que la familia había donado para su tratamiento. Que no era opinión. Que no era un malentendido. Que era un hecho comprobado. Y que quien había tenido el valor de destaparlo había sido yo. Yo me quedé quieto, en silencio, mientras todos se removían incómodos en sus sillas. Nadie decía nada. Nadie me miraba a los ojos. Algunos asentían como si ya lo supieran, pero hubieran preferido fingir que no. Otros simplemente tragaban saliva en seco. Pero lo mejor de todo fue que, por primera vez en meses, sentí que no estaba loco. Que no había sido yo el delirio, la exageración, el problemático. Salí de esa reunión sin decir una palabra. Solo le di un abrazo a mi abuela. Uno largo. Y ella me susurró al oído, ahora pueden decir lo que quieran. Después de esa reunión en casa de mi abuela, me fui con una sensación rara, como si el cuerpo estuviera más liviano, pero la cabeza igual de cargada. Fue un alivio, sí. Que se supiera la verdad, que se dijera en voz alta, que no quedara solo en susurros o suposiciones. Pero también me dejó un sabor amargo. Porque ver a tanta gente con la cara larga, sin saber dónde meterse, sin tener el valor de mirarme, eso dolía. Algunos eran familiares que me vieron crecer, que habían compartido navidades conmigo, que me abrazaban para las fotos, y ahora actuaban como si no supieran quién era. Me fui caminando. Necesitaba aire. Caminé por el barrio, pasé por la misma tienda donde comprábamos helado cuando era niño, por el parque donde mi abuela me llevaba a correr cuando tenía 5 años. Todo seguía igual. Todo, menos yo. Sentía que estaba en otro cuerpo, en otro universo. Esa noche no dormí en casa de mi amigo.
Me fui a un motel barato cerca del downtown, uno de esos que anuncian habitaciones por noche en neones rojos. No porque necesitara estar ahí, sino porque sentía que necesitaba estar solo, en un lugar donde nadie me conociera, donde nadie esperara nada de mí. Compré una pizza mediana y una botella de Pepsi en una gasolinera y me encerré. Puse el teléfono en modo avión. Me tiré en la cama con la ropa puesta. No vi televisión. No escuché música. Solo estuve ahí, existiendo, pensando, recordando. Y lloré. Por primera vez en mucho tiempo. Lloré como no lo hacía desde que era adolescente. No solo por lo que pasó. Lloré por mí. Por lo que me habían hecho. Por todo lo que tragué en silencio. Por todas las veces que quise gritar y no pude. Por todo lo que aguanté creyendo que era lo correcto. Por haber sido expulsado de mi propia casa como si fuera un delincuente. Por haber sido tachado de exagerado, de resentido, de inestable emocionalmente, como me dijo una tía hace unos meses. Lloré por todo eso. A la mañana siguiente, me sentí drenado, pero distinto. Como si hubiera cruzado un umbral. Como si ya no necesitara que nadie me validara. Lo que pasó, pasó. Lo que hicieron, lo hicieron. No iba a vivir esperando una disculpa de todos, pero sí iba a empezar a reconstruirme sin ellos. A los pocos días, recibí un correo del abogado de mi abuela. Me avisaba que ella me había puesto como responsable de administrar lo que quedara del fondo familiar. Sí, ese mismo fondo que él vació. Me pedían que, si estaba dispuesto, me hiciera cargo de asegurarme que los aportes restantes fueran bien usados, que se pagaran los gastos médicos necesarios, que todo estuviera en orden. Mi primera reacción fue decir que no quería seguir metido en el drama, que ya había hecho bastante, pero luego lo pensé bien. Esta vez no se trataba de drama, se trataba de justicia, de poner las cosas en su sitio, así que acepté. Comencé a ayudar al abogado a reconstruir los movimientos de la cuenta, a establecer un presupuesto con los tratamientos futuros, y hasta contacté a una asociación local de ayuda a pacientes oncológicos para ver si podíamos acceder a algún tipo de apoyo económico. Todo eso me ayudó a canalizar la rabia, a convertir el caos en acción. Mi abuela se veía más tranquila también, como si, aunque su cuerpo estuviera debilitado, su espíritu hubiera encontrado un tipo raro de paz. Durante esas semanas, mi mamá volvió a escribirme varias veces. Mensajes largos, a veces llenos de culpa, otras intentando sonar maternal, incluso preguntándome si necesitaba dinero o si estaba comiendo bien. No respondía casi ninguno. No porque quisiera castigarla, sino porque no estaba listo. No podía hablar con ella como si nada. No podía fingir que la herida no estaba. Que no era ella quien había elegido el silencio por encima de su hijo. Hasta que un día, me escribió algo distinto. Hoy fui a la casa de tu abuela a llevarle unas cosas. Me dijo que te está cuidando más a ti que a sí misma. Que cree que si tú te quiebras, ella no aguanta. Yo sé que estoy fuera de tu vida, pero quiero decirte que, aunque no sé Note, te pienso todos los días. Y que si pudiera rebobinar todo lo que pasó, lo haría. No para cambiar lo que él hizo, porque eso está fuera de mi control, sino para creerte desde el principio. Para no haberte fallado de la forma en que lo hice. Te amo. Sé que eso no basta. Pero es verdad. Leí ese mensaje 1000 veces. Lo dejé sin responder otros 4 días. No porque no me afectara. Me afectó. Mucho. Pero también necesitaba procesarlo. Ver si esas palabras venían de un lugar sincero o de uno desesperado. Todavía no lo tengo claro. Y mientras todo eso pasaba, un rumor empezó a circular, que él, mi hermanastro, estaba en problemas serios con otra persona en Arizona. Que había robado dinero de la casa de su papá. Que lo habían echado. Que estaba durmiendo en el auto de un amigo. Algunos de mis primos me lo contaron con tono de karma instantáneo, como si yo fuera a celebrar. Pero la verdad, no me alegró. Solo me reafirmó que ese tipo siempre fue así. No se volvió así por lo que pasó. Ya venía torcido desde antes. Y todos, de alguna forma, lo supieron. Solo que nadie quiso verlo. Durante un tiempo todo se mantuvo en silencio. Casi como si la tormenta hubiera pasado, pero el cielo todavía estuviera gris, cargado, a punto de reventar de nuevo en cualquier momento. Vivía en modo automático. Me levantaba, trabajaba, comía lo justo, hablaba con 2 o 3 personas contadas, y me acostaba sin ganas de pensar demasiado porque pensar era como empujarme solo al abismo. Pero lo que me mantenía funcional, en lo más mínimo, era cuidar de mi abuela. A veces siento que ella y yo éramos los únicos 2 que realmente entendíamos la dimensión de lo que había pasado. No porque los demás fueran tontos, sino porque nadie lo vivió como nosotros. Me empecé a involucrar cada vez más con el tratamiento. Acompañarla al hospital se volvió rutina. Ya sabía el nombre de las enfermeras, las estaciones de café más decentes dentro del edificio, el lugar exacto del estacionamiento donde nunca cobraban multas si te pasabas del tiempo permitido. Llegamos a esa etapa donde uno ya se mueve con automatismo en clínicas, conoces los pasillos, los códigos, los horarios, y aún así, cada visita era una incógnita. A veces salía del consultorio optimista. Otras,
completamente devastado. Como aquella vez que el doctor sugirió que tal vez ya no había mucho más que se pudiera hacer. Fue un martes por la tarde, a mediados de octubre. Me acuerdo perfecto porque hacía un calor raro para la época del año. Entramos al consultorio y el doctor tenía esa cara ensayada que uno ya reconoce. Nos dijo que la quimio estaba debilitando más de lo que ayudaba. Que tal vez era hora de considerar una opción paliativa. Yo no entendía bien al principio. Me costó aceptar lo que realmente estaba diciendo, que nos estábamos quedando sin tiempo. Mi abuela, en cambio, lo tomó con una calma que me dio rabia. Dijo que ya lo sentía. Que su cuerpo le hablaba. Que no quería seguir estirando algo que ya estaba roto. Que prefería pasar lo que quedaba en casa, tranquila. Y que no quería que yo la viera como una paciente más, sino como lo que siempre fue, mi abuela, entera, fuerte, incluso en la despedida. Salimos del hospital en silencio. Subimos al auto, puse el aire acondicionado y no dije una palabra hasta estar a medio camino de regreso a su casa. Le pregunté si tenía miedo, y me contestó algo que todavía no sé cómo interpretar. No, miedo no. Me duele más dejarte sabiendo que todavía te queda tanta mierda que procesar. Eso me dolió. No porque fuera mentira, sino porque tenía razón. Ella estaba preocupada por mí, por cómo iba a lidiar con todo lo que seguía. Y sí, yo tampoco sabía, porque aunque el caos se hubiera calmado, los daños seguían ahí. Las grietas no se cierran solas. Pasó un mes desde ese día, y en ese mes, mi mamá volvió a aparecer. Una noche, cuando salía de la casa de mi abuela, porque ya dormía ahí casi todos los días para ayudarla, la encontré estacionada frente al portón. Bajó del auto apenas me vio. No estaba maquillada. No traía ropa linda ni ese aire de mamá correcta, que solía usar como escudo. Estaba temblando. Tenía las manos metidas en los bolsillos del pantalón y los ojos tan rojos que parecía que llevaba llorando desde la mañana. Me acerqué con cautela. Le pregunté qué hacía ahí. Me dijo que no había aguantado más, que necesitaba hablar conmigo en persona, que había respetado mi espacio, pero que no podía seguir pretendiendo que lo nuestro estaba muerto. Dijo lo nuestro, no sé si como madre e hijo o como cualquier cosa que todavía pudiera quedar entre nosotros. Me pidió 10 minutos. Le dije que hablara. Lo primero que hizo fue llorar. No con escándalo. No dramáticamente. Fue un llanto que salía mientras intentaba hablar. Me dijo que se sentía rota, que había pasado semanas sintiéndose la peor persona del planeta, que leer los mensajes que yo no respondía era como golpearse contra una pared una y otra vez, que había leído mi silencio como lo que era, una condena, pero también una señal de que todavía me importaba algo, porque si no me importara, ni siquiera habría abierto los mensajes. Le pregunté si quería mi perdón o mi compasión. Me miró confundida. No sé, dijo. Tal vez solo quería que me vieras de nuevo. No supe qué decir. Me quedé parado frente a ella, con las llaves en la mano, sintiendo esa tensión que solo se da cuando hay amor y dolor mezclados. No la abracé. Tampoco la rechacé. Solo le dije que se cuidara. Que no era el momento. Que todavía no sabía cómo procesarla. Y me fui. Cuando entré de nuevo a la casa, mi abuela me miró desde el sofá, sin decir nada. Sabía que algo había pasado. Se limitó a darme una manta y a decir, no intentes sanar a todos, sana tú primero. Esa noche dormí en el suelo, al lado de su sillón. La escuché respirar toda la noche. Cada tanto toser. En medio de la madrugada, murmuró mi nombre como si estuviera soñando. Y yo me prometí algo, que cuando ella ya no estuviera, no iba a permitir que esta historia terminara en resentimiento. Pero también me prometí otra cosa, que no iba a fingir que todo estaba bien solo porque el tiempo pasara. La rutina con mi abuela se volvió casi sagrada. Me levantaba antes que ella, preparaba su desayuno aunque a veces solo comía 2 cucharadas. Le ponía música bajita en el fondo, a ella le encantaban los boleros viejos, esas canciones con letras simples pero que dolían más que muchas cosas modernas, y pasábamos la mañana en un vaivén entre silencio y charlas tranquilas. No hablábamos más del tema, ni de él, ni de mi mamá, ni del resto de la familia. Era como si hubiéramos sellado un pacto tácito de no dejar que los fantasmas de los demás se colaran en el único espacio donde todavía había algo de paz. Pero por dentro, yo seguía batallando. Durante el día, podía mantener la compostura. La necesidad de cuidar, de estar presente, me mantenía enfocado. Pero las noches eran otra cosa. Me acostaba con el pecho apretado, con los recuerdos haciéndome ruido como una radio mal sintonizada. Y una noche, simplemente no pude más. Me levanté a las 3 de la mañana, me serví un café recalentado que sabía a nada, y me senté en la sala con el portátil. Empecé a escribir. Todo. Desde el principio. La pelea. La traición. El rechazo. El exilio. El silencio. No como ahora, que lo estoy compartiendo acá. Lo escribí para mí, como si necesitara que alguien lo escuchara, aunque fuera la pantalla. Escribirlo me hizo darme cuenta de algo que hasta entonces no había visto claro. Todo esto no fue solo una traición, fue un desarraigo. Me arrancaron de golpe la idea de familia,
la noción de hogar, el lugar donde uno se supone que siempre puede volver cuando el mundo afuera se vuelve mierda. Y eso, más que la rabia, fue lo que me quebró. Porque sin eso, sin esa red, te sentís en caída libre. Con el tiempo, algunas cosas comenzaron a moverse. Uno de mis tíos, que había sido bastante tibio durante toda la situación, me llamó. Me sorprendió. No esperaba nada. Me dijo que había estado pensando mucho, que se había tomado el tiempo de hablar con mi abuela, y que ahora entendía, que me creyó desde siempre, pero que no supo cómo manejarlo, que le dio miedo enfrentarse a su hermana, mi mamá, y quedar atrapado en medio del fuego cruzado, que su cobardía no era excusa, pero sí quería decírmelo de frente. No le respondí mucho, solo le dije gracias, y colgué. Pero ese gesto, aunque pequeño, me sacudió algo por dentro. Sentí por un momento que tal vez no todo estaba tan podrido. Una semana después, fue mi cumpleaños. No suelo celebrarlo desde hace años, pero ese día, mi abuela me pidió que no saliera de casa, que tenía una cosita preparada. Cuando bajé a la cocina, vi un pastel pequeño con una vela solitaria encima, unas flores en un jarrón viejo, y su sonrisa más linda. Me cantó el Happy Birthday sola, con voz temblorosa, sin afinar una nota, y me abrazó como si fuera el último cumpleaños que compartiríamos. Y sí, en el fondo, ambos sabíamos que probablemente lo era. Comimos el pastel en silencio. Le agradecí. Ella solo me tocó la mejilla y me dijo: no importa quién te haya soltado, mijo. A veces perder a la gente es lo que te hace encontrarte a ti. Y ahí fue cuando lo entendí. Todo esto que viví, con toda su crudeza, me había dejado sin muchas cosas, pero me había devuelto una que no sabía que necesitaba tanto, mi propio valor. La certeza de que podía estar solo y seguir en pie, que podía ser desechado por los demás y aún así no romperme del todo. Esa noche, después de que ella se durmió, volví a leer los mensajes que mi mamá me había enviado semanas atrás. Volví a ver esa frase: no espero que me perdones, solo quiero que me dejes intentarlo. Y por primera vez, no sentí rechazo, no sentí rabia, sentí compasión. No por ella, sino por mí. Porque me di cuenta de que cargar con ese odio me estaba consumiendo más a mí que a ella. Le escribí algo corto. No una carta. No un monólogo. ¿Solo esto? Todavía no puedo verte como antes, pero ya no quiero odiarte. No por ti. Por mí. No me respondió de inmediato. Al día siguiente, cuando fui al mercado a comprarle frutas a mi abuela, encontré un sobre dentro del buzón. Sin remitente. Solo mi nombre. Era su letra. Lo abrí ahí mismo, apoyado contra la reja de la entrada. La carta no decía nada que no supiera ya. Que me amaba. Que se arrepentía. Que me echaba de menos. Pero cerraba con una línea que sí me atravesó. A veces uno se equivoca tan fuerte que no espera perdón, solo la posibilidad de volver a mirarte sin que bajes la mirada. Volví a guardar la carta en el bolsillo y no se la mostré a nadie. Mi abuela murió una mañana de enero. No fue repentino, no fue sorpresivo, pero igual dolió como si me hubieran arrancado el corazón sin anestesia. Yo estaba ahí. Le estaba leyendo una historia, una de esas que solía contarme ella cuando era niño, y en un momento dejó de respirar. No hubo gritos, no hubo pánico, solo un silencio brutal, una pausa que lo engulló todo. Le tomé la mano y supe que ya no estaba. Su cuerpo todavía estaba tibio, pero ella ya se había ido. Llamé al hospital, hice las llamadas que había que hacer. Me moví en piloto automático, como si llevara semanas ensayando ese día. La funeral fue simple, como ella quería. Nada de flores costosas ni discursos exagerados. Solo la familia más cercana, algunos por convicción, otros por compromiso. Mi mamá fue. Llegó con los ojos apagados, con la espalda encorvada, como si supiera que no tenía derecho a hablar. Se sentó al fondo, no me dijo nada, no intentó abrazarme. Y eso se lo agradecí. Porque ese día no era sobre nosotros, era sobre ella. Mi abuela. La única persona que no me soltó cuando todo el mundo lo hizo. Después del entierro, mucha gente vino a darme el pésame. Algunos eran familiares que no veía desde la reunión donde mi abuela los enfrentó. Me hablaban con ese tono incómodo, como si tuvieran que decir algo pero no supieran cómo. Yo asentía, respondía con monosílabos, sonreía por obligación. Y cuando todo terminó, me quedé solo en la casa que ahora me pertenecía legalmente. Mi abuela me la dejó en su testamento, junto con lo que quedaba de sus ahorros. Me senté en el sillón donde ella solía dormirse viendo la tele, y por primera vez entendí lo que era estar verdaderamente solo. No físicamente, emocionalmente, porque incluso rodeado de gente, yo me sentía como un sobreviviente, como alguien que había salido de un accidente con vida, pero sin saber qué hacer con esa vida. Pasaron semanas, volví a trabajar. Me mudé oficialmente a la casa. Empecé a arreglarla, poco a poco. Pinté las paredes, doné la ropa vieja. Guardé sus cosas en cajas, aunque no me atreví a tocar algunas. Dejé sus pantuflas debajo de la cama, su taza de café favorita en el estante, como si una parte de mí quisiera creer que en cualquier momento iba a volver. Un día,
sin pensarlo mucho, le escribí a mi mamá y le dije que si quería pasar por la casa, podía venir, sin condiciones, solo que no trajera preguntas. No venía a resolver nada, solo a estar. A ver si, desde el silencio, algo podía sanar. ¿Y vino? Caminó lento por el pasillo, miró las fotos en la pared, tocó el marco de uno de mis dibujos que mi abuela había mandado a enmarcar cuando yo tenía 7 años. Nos sentamos a tomar café en la cocina. No hablamos mucho. Ella lloró un poco. Yo no. Pero por primera vez, no sentí rabia viéndola, solo una tristeza tranquila. Como si ya no me hiciera daño, solo pena. Como cuando ves un lugar donde viviste algo importante, pero ya no sentís lo mismo. Eso era ella para mí. Un lugar al que ya no pertenecía, pero que alguna vez llamé hogar. No sé si algún día volveremos a ser madre e hijo como antes. No sé si eso se puede reconstruir después de tanto. Pero en ese momento, solo tenerla sentada ahí, en silencio, fue suficiente. Como un primer ladrillo. Sobre él, tal vez sepas lo que pasó. Terminó siendo arrestado en Arizona por cargos de fraude. Usó la identidad de otra persona para abrir cuentas de juego online. Lo vi en las noticias por casualidad. Su nombre, su cara, su historial. Era él. Pero ya no era mi hermano. Ya no me despertaba odio, solo indiferencia. Y eso, honestamente, fue una victoria personal. Sentí que finalmente le había quitado el poder que tenía sobre mí. Desde entonces, he estado aprendiendo a estar conmigo, sin depender de nadie, sin esperar disculpas que no van a llegar, sin querer arreglar lo que está roto desde la raíz. La casa de mi abuela es mía, sí, pero no me pertenece del todo. A veces siento que solo estoy cuidando lo que ella dejó. Su memoria, su fuerza, su dignidad.